Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Le agradecemos a Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, su presencia con nosotros para comentar esto que tiene que ver con el Plan México, la sustitución de importaciones y la administración de la corrupción. Leíamos los primeros párrafos de esta investigación que está en el portal contralacorrupción.mx y la verdad muy interesados de saber el análisis que conlleva este trabajo periodístico, Leonardo, para que nos cuentes cuál es la visión del Plan México desde la perspectiva que tú lo realizas. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora Marcela. Mucho gusto siempre estar para hacer su espacio y poder platicar con ustedes. Pues, mire, creo que principalmente uno de los temas que ha quedado fuera del análisis cuando se habla del Plan México es la parte política. Y digo, me parece que es explicable, ¿no? Porque las principales consecuencias son de carácter económico y muchas de las preocupaciones han venido por el uso de la palabra sustitución de importaciones, ¿no? Porque eso recuerda al modelo priista que durante los 40, 50 y 60 pues industrializó al país, en ese momento en una economía cerrada que no comerciaba con el mundo y que tuvo muchas consecuencias económicas, pero donde la parte política es tal vez la más importante y donde existen más paralelismos que no igualdad, ¿no? Creo que hay muchas personas que piensan, regresamos a la época del PRI, y ciertamente no se trata de eso, sino se trata de entender las lecciones del pasado. ¿Y por qué? Creo que el principal tema es que el Plan México se presentó frente a los empresarios más importantes del país la semana pasada como una apuesta económica, pero en la cual el gobierno ofrece una serie de incentivos y una serie de, digamos, zanahorias que en una mano, al mismo tiempo que en el otro lado tiene un palo que tenemos que analizar de manera conjunta con lo que está pasando políticamente. No, el Plan México no puede dejarse de entender sin analizar el Plan C, que es por el que se ha capturado o se está en proceso de captura el Poder Judicial, con la destrucción de los organismos constitucionales autónomos, en particular el de transparencia, que nos permite solicitar la información a los gobiernos, y el IFT y la COFESE, que eran dos instituciones que se encargaban de regular a los mercados y tratar de controlar a los monopolios. Lo que pasa cuando se destruyen esas instituciones es que todo ese poder regresa a la presidencia de la República. Y entonces el plan de industrialización, que considera la creación de 100 parques industriales a lo largo de todo el país, se ofrece como una oportunidad de crecimiento económico, pero más importante como un modelo de control político, porque ese plan, al presentársele a los empresarios más grandes del país, que no solamente es que sean los empresarios más grandes y que representan incluso un matrimonio entre el poder económico y el poder político, sino que muchos de ellos fueron beneficiarios directos de ese modelo del pasado, ¿no? En el que se enriqueció a amigos del gobierno, entregando las empresas del Estado que se habían creado durante las importaciones, pues es una pieza perfecta para la impunidad y la corrupción, porque además hay que recordar que en ese mismo evento la presidenta señaló que una de las partes por las cuales este modelo era interesante y les convenía era porque, y nos decía en el objetivo número 6 del plan, que el 50% de las contrataciones públicas serían entregadas a empresas de carácter nacional y serían utilizadas como una herramienta para el desarrollo. Y esto presentado frente a ellos no es más que un eufemismo para decirles, señores, pues los recursos del gobierno también estarán a su disposición en forma de contratos públicos, ¿no? Y esto pues hay que unirlo otra vez con la realidad de que hasta el momento todavía 8 de cada 10 contratos en los últimos 20 años se han entregado por vía de adjudicación directa. Entonces digamos que solamente se trata de empezar a juntar todas las piezas para mostrar grandes áreas de riesgo, ¿no? Donde tenemos la posibilidad del restablecimiento de un control político y de un matrimonio entre el poder económico y el poder político, que hay que repetir que el presidente López Obrador lo decía una y otra vez como que la separación entre esas dos esferas era lo que caracterizaba su movimiento. De dicho, no de hecho, y creo que precisamente en ese diagnóstico acertado del presidente López Obrador y en esa traición a esa promesa de campaña y a ese incluso éxito
supuestamente declarado, es que este plan se presenta pues con un modelo de control político que tenemos que vigilar con mucho cuidado y con mucha atención. Ujú. Sí, dentro de la investigación, Leonardo, tú dices, y la verdad es que hay que ponerle acento a ello, las estrategias comparten el objetivo de aumentar el poder del partido hegemónico y tener una clase empresarial obediente, leal y útil al régimen. Ambas implican un matrimonio entre el poder político y el poder económico. ¿Por qué podría ser tan riesgoso que existiera esta alianza entre el poder político y el poder económico, Leonardo? ¿Dónde está el pero para ello? Claro, mira, creo que la parte más interesante es que estamos viendo, digamos que el ejemplo extremo en nuestros propios vecinos, en los Estados Unidos. No, lo que está pasando allá con un gobierno de oligarcas, no de los billonarios metidos en el gobierno de Donald Trump, es exactamente lo mismo o implican los mismos riesgos exactamente de este lado. No hay que olvidar que durante el sexenio de López Obrador el Consejo Asesor Económico incluía precisamente a esos hombres y mujeres más poderosos y ricos del país que se habían enriquecido con la venta de las empresas y con el desarrollo del pasado. Entonces nunca hubo un rompimiento, ¿no? Y entonces pues nos enfrentamos a una clase política que independientemente del partido, ¿no?, se comporta como una clase política que busca acrecentar su poder. Y entonces por eso para mí es importante también, digamos, analizar el Plan México, no solamente en términos del Plan México en sí mismo, sino del resto de cosas que están pasando. Y lo que hemos visto que está pasando es que este gobierno en particular ha sido muy incisivo en atacar, destruir o en neutralizar a cualquier grupo de personas que ellos consideren que cuestionan su poder, ¿no? Llámese el Instituto Nacional de Transparencia, llámese los medios de comunicación, llámense los periodistas, llámense las organizaciones de la sociedad civil, y hay que decirlo también, llámense los empresarios, ¿no? Hay grupos de empresarios que, digamos, pues por las posiciones que juegan en sus respectivas comunidades, pues muchas veces cuestionan al propio poder, ¿no? Porque son o las víctimas de la corrupción o son los primeros o de los primeros que tienen, digamos, una capacidad de organizarse, porque hay una gran cantidad de cámaras empresariales que pueden ser poco afines al poder y que hay que recordar también, muchas de ellas se crearon durante el priismo precisamente como una manera de controlar a los empresarios. Entonces creo que esto se tiene que leer precisamente en esta clave, ¿no? Esto es invitar a los empresarios más ricos del país, ¿no? Cuando México sigue siendo un país extremadamente desigual, con una extrema riqueza concentrada en unas cuantas menos, para, pues, precisamente controlar la situación política. Y entonces, digamos que el Estado fortaleciéndose con cómo entregar los recursos, con cómo administrar la justicia, con cómo esconder la información, combinada con los grandes capitales, pues es una combinación perfecta para el control político, ¿no? Y entonces para evitar que haya situaciones de cuestionamiento a su gobierno, cuando, y creo que esa es la última parte de toda esta ecuación de por qué esto es peligroso, cuando ese modelo de industrialización se va a entregar no a quien más le convenga al país, sino a quien más le convenga a la clase política, con estas piezas que están puestas, ¿no? Y sin que los ciudadanos podamos vigilar la información, porque ya no hay INAI que nos pueda ayudar a pedir información. Exacto. Ya no hay INAI que nos ayude si alguna de las obras es construida por la Secretaría de Defensa, pues a ver quién va a ser el guapo que le va a ir a pelear la información cuando no nos la quieran dar y nos digan que está clasificada por Seguridad Nacional. Entonces, es una receta para el desastre. Uh-huh. Bueno. Adelante, Gerardo. Nada más déjame citar la investigación una vez más. La puesta en marcha de estos dos proyectos tiene como resultado un modelo de desarrollo en que el grupo en el poder puede entregar discrecionalmente premios y castigos económicos, asignar los recursos públicos a voluntad y administrar con opacidad las posibles sanciones e impunidades. Es el escenario perfecto para la corrupción, pero también para el control político. Lo cito porque me parece que es fundamental. Perdóname, Gerardo, adelante. Buenos días, maestro. Una pregunta o una analogía, como dice el paralelismo. Con esta política pareciera que están cerrando el paso a inversionistas más que a los que decida el gobierno, porque ¿cómo le va o qué percepción
de riesgo tienen los inversionistas nuevos en el país ante esta reforma al Poder Judicial, la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto de Transparencia y otros? Eso me suena a que va a ser un grupo cerrado, así como lo comentaba al principio de los años 40, 60, 70. O sea, nada más los que acuerden con el gobierno y los nuevos o aquellas inversiones que quieran llegar de alta tecnología, porque si bien es cierto, el principal atractivo de México es su mercado para los inversionistas extranjeros, es su tamaño y es de consumo de bienes más que de tecnología. Entonces, lo que nos está diciendo este estudio es solamente inversionistas que acuerden con el gobierno serán los que estarán presentes en la economía mexicana. ¿Eso es? Sí, claro, creo que justamente, y ahí radica tal vez la diferencia con el modelo del PRI, ¿no? En el modelo del PRI era un sistema cerrado que no comerciaba con el mundo y entonces digamos que todo se repartió entre puros amigos nacionales del gobierno. Ahora no estamos en esa situación, no, ahora con el nearshoring estamos ante la posibilidad de que grandes flujos de inversión lleguen hacia acá. Y, por ejemplo, muchos analistas económicos anticipan un problema porque dicen, no, pero ¿quién va a venir con la incertidumbre jurídica, no, que va a haber ahora que los jueces, pues muchos van a ser afines al gobierno? No va a llegar tanta inversión. Y yo creo que el problema no es que no va a llegar tanta inversión, sino que cualquier inversión que llegue, precisamente como bien mencionas, tendrá que enfrentarse a esta situación donde el gobierno tendrá todas las partes agarradas, ¿no? Y quien se quiera pelear con ellos en un juzgado, pues ya sabrá cómo le va a ir, ¿no? Si su caso cae en un juez afín a la cuarta transformación, no habrá posibilidad y entonces pues eso genera que tal vez no lleguen todos los capitales que deben llegar, pero sin duda alguna van a llegar, y los que lleguen, no, pues se enfrentan ante esta situación de completa discrecionalidad por parte del gobierno, no, y completa opacidad y completa digamos complicidad. Entonces creo que ahí es donde existe precisamente ese peligro. Tal vez cuando lleguen las grandes empresas extranjeras, el problema no es que se conviertan en amigos del gobierno, no, porque son empresas muy grandes, sino que van a ser sujetas de corrupción y si quieren entrar, pues tendrán que aceptar un modelo en el cual, digamos, esté ahí la corrupción de manera permanente y donde además, digamos, la mera existencia o la mera llegada de ese proyecto también va a beneficiar a los grupos políticos y a los grupos económicos con otra de las dinámicas que también ya tenemos muy bien entendida, ¿no? Algo que sucede con el anuncio de 100 parques industriales, porque lo hemos visto con otros desarrollos en el propio Bajío y en otros lugares del país. Antes de que llegue el parque industrial, misteriosamente las tierras y digamos la infraestructura clave alrededor del lugar empieza a ser comprada por rivales que tienen acceso a información privilegiada, la mayoría de ellos cercanos al gobierno. Lo hemos visto también con las propias obras, ¿no? Por ejemplo, alrededor del Tren Maya, antes de que el Tren Maya llegara a la península por los recorridos y en las estaciones, la familia de Manuel Bartlett, ¿no? El exsecretario de Gobernación que fue responsable del fraude del 88 y que era miembro del gabinete de López Obrador, empezó a comprar tierras por todos lados, ¿no? Y esas tierras las consiguió a precio de ganga, en algunos casos a 2 o 3 pesos el metro cuadrado. Tiempo después llegó el ferrocarril, ¿no? Y esos terrenos se fueron al cielo en el precio. Lo mismo vemos con parques industriales, lo hemos identificado en otros estados donde sucede lo mismo, ¿no? Compran barato y venden caro una vez que ya creció la zona. Entonces aquí estamos ante ese mismo riesgo exactamente. Entonces no solamente va a ser que se van a enriquecer con las empresas que lleguen, sino que va a haber un negocio alrededor que va a estar controlado por las familias políticas locales. Y la gente lo va a ver y la gente lo sabe porque además todos sabemos cuáles son los clanes políticos que gobiernan o que tienen poder alrededor de todos, de las diferentes partes del territorio y cómo esos clanes están siendo integrados por Morena dentro del gobierno, ¿no? Porque otra vez la estrategia es comerse todo lo que pueda generar conflicto para decirle, vénganse para acá, aquí no va a pasar nada, a todos nos va a ir bien, pero bueno, con un esquema de corrupción y de impunidad donde pues claro, irá bien
a ellos. Uh-huh. Leonardo, tenemos un minuto, pero te quiero preguntar sobre, y que tú citas también en la investigación, el objetivo número 6 del Plan México. ¿Realmente vamos a tener la capacidad o van a tener la clase empresarial del país de producir el 50% de las compras gubernamentales y con la calidad que amerita ese tipo de compras que hace el gobierno? ¿Sí hay esa capacidad para poder sustituir la importación por producto nacional? Pues mira, creo que la capacidad existe, la verdadera pregunta es en qué condiciones, ¿no? Porque se supone que las compras públicas deben buscar siempre la mejor calidad, el mejor precio, las mejores condiciones para que nuestro dinero sea usado de la mejor manera. En el momento que 8 de cada 10 contratos se entregan por adjudicación directa, se rompe esa lógica, ¿no? Y entonces se va a comprar cosas de menor calidad o a mayor precio, ¿no? Sin importar qué, solo se está importando a quién se le compren. Entonces, probablemente podremos hacerlo, pero será, una vez más, a costa del bienestar de todos, ¿no? Porque será comprado pues a empresas que formarán parte de este Plan México. Uh-huh. Bueno, le recomendamos mucho al auditorio seguir este análisis, esta investigación de Leonardo Núñez González, analista político, maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE y director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Contra la corrupción.mx, ahí es donde pueden leer completo este texto, este papel que está presentando Leonardo Núñez González. Muchísimas gracias, Leonardo, por estar con nosotros y por comentarnos estos temas que son de tanto interés. Al contrario, siempre encantado de poder platicar con ustedes, con todo el auditorio por allá, y saludos desde la Ciudad de México. Gracias, hasta luego. 8 de la mañana con 11 minutos. Bueno, ahí está. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida estamos de regreso. Escuchas Contextos. Regresamos con más. Dadas